Muy buenos días, amada iglesia. Sean bienvenidos a este tiempo especial de adoración y exaltación a nuestro buen Dios. Todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Continuamos abriendo nuestras Biblias en Mateo 21, desde el versículo 18 al 22. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaréis, no haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Nos ponemos en pie, vamos a orar y a dedicar este tiempo al Señor, reconociendo que Él es soberano sobre toda la creación y es el único ser de adoración y exaltación. Oremos. Oramos, Padre Santo, a ti. Y dedicamos este tiempo especial para ti, por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Padre Santo, porque a través del sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, podemos acercarnos a ti confiadamente para alabarte, glorificarte, para recibir de ti tu gracia, tu amor infinito, tu socorro, tu perdón, tu salvación. Te damos gracias, Padre, porque podemos reunirnos como familia, por tu infinito amor, por tu misericordia. Te consagramos este hermoso día y te lo dedicamos. Este tiempo también de alabanza para exaltarte y honrar tu nombre, porque eres el único digno de ser alabado, expresando todos nuestro amor a ti. Amén. Damos gloria al Señor en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están gozosos de poder estar en este lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor? Amén. Declaramos que Él es el Rey soberano sobre nuestras vidas y rendimos a Él toda la gloria y toda la honra. ¿Qué tal si levanto una ofrenda de aplausos al Señor en esta mañana? Declaramos que tú eres el Rey soberano, Señor, creador de los cielos y de la tierra. Y es a ti toda la alabanza, Señor. Al Rey, hosana, al Rey, aleluya, al Rey, hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, hosana, al Rey, aleluya.
mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya. Y yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor al Rey. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Solo a ti la gloria, oh Dios. Y juntos declaramos al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya. Así es, Señor, soberano sobre toda la creación, su grandeza, su poder y su majestad, la cual nosotros cantamos hoy con todo nuestro corazón. Amén. Y declaramos, como dice esta alabanza, a nuestro Dios. Él es más grande de lo que imaginamos. Él es el único digno de toda alabanza y de toda adoración. Porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Declaremos juntos a Él. Porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Y una vez más declaramos a Él. Porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Solo tú, Jesús. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Solo tú, Señor, digno de suprema alabanza y adoración. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor, en tus maravillas. En tus maravillas meditaré, y de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré, de tu salvación diré, y de tus bondades. Porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán. Tu misericordia alabarán, y cantaremos
cantaremos juntos al Salvador, que cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Solo tú, soberano Dios, digno de toda alabanza y adoración. Tu nombre proclamamos, Jesús, y declaramos tu grandeza y poder. Declaramos tu bondad y tu misericordia en medio de nuestras vidas. Gracias, Jesús. Por eso a ti cantamos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Solo tú, Señor, te adoramos. Solo tú, Señor, eres grande y digno de alabar. Te adoramos, Jesús. Declaramos, Señor, tu bondad y tu misericordia en medio de nuestras vidas. Solo tú eres digno, Señor. Por eso hoy, postrados ante tu presencia, Señor, reconocemos tu misericordia. Reconocemos tu amor inagotable para con nosotros. Nos inclinamos delante de ti. Todo nuestro ser, Señor, postrado delante de ti, Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me apasione más, nada que me enamore más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, declaramos a Él, tú eres digno, eternamente digno, impresionante
para ofrecer, nada que te pueda sorprender, no solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, con todo nuestro ser declaramos: tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Y con todo nuestro ser rendido ante su presencia, declaramos a Él que Él es digno de suprema alabanza y adoración. Declaramos que Él es soberano sobre nuestras vidas. Declaramos, Jesús, que tú eres el centro de nuestro ser. Y solo a ti confesamos en esta mañana que tú eres digno, digno de adoración, digno de alabanza, de honra y honor. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Y una vez más declaramos con todo nuestro ser: tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Es a ti toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, continuando con el servicio, así puestos en pie, preparemos nuestros corazones para presentar a nuestro Dios todos nuestros pecados. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, venimos ante tu presencia para agradarte, para alabarte y para exaltar tu nombre. Gracias, Padre Santo, por todo ese amor que sobrepasa todo ese entendimiento. Sabes cuánto te amamos, Padre Santo,
pero reconocemos en estos momentos que hemos fallado, que hemos cometido errores, que somos débiles. Reconocemos que te hemos ofendido por nuestras malas acciones de nuestra conducta. Cuando ofendemos a nuestros semejantes, cuando hablamos mal, cuando tenemos malos pensamientos en determinados momentos. Estos invaden nuestro corazón, nuestro alma y nuestro cuerpo. Hemos tropezado, Padre Santo, hemos caído muy bajo, pero pedimos misericordia para nuestra vida, para nuestro ser. Pedimos perdón por nuestros pecados. Te amamos y pedimos que seas sustentándonos, que podamos ser cubiertos, Padre Santo, con tu presencia siempre, obrando en nuestras vidas para escuchar tu voz. Enséñanos, Padre Santo, a ser y vivir conforme a tu voluntad y a guardar tus mandamientos, que haya un cambio en nuestras vidas. Gracias, Papito Dios, porque tú eres el Rey de la gloria. Amén. Continuando, vamos a dar gracias también por este tiempo especial para meditar en la palabra de Dios, a cargo de nuestra pastora reverenda Basti Muñoz. Padre Santo, queremos recibir tu enseñanza que nos tiene preparado para este día. Que refresque nuestro entendimiento, que seas tú hablando a través de ella, que seas ministrando nuestras vidas y que podamos escuchar tu voz, que esta palabra también quede consagrada y grabada en nuestra alma. Amén. Buenos días a todos ustedes, que el Señor les bendiga. En esta mañana, al inicio del culto, se hizo una lectura. Quiero que vayamos de nuevo allá, a San Marcos. Capítulo 11, versículos 12 al 14. Y luego del 20 al 26, del 19 al 26, perdón. San Marcos 11, del versículo 12 al 14, y luego vamos al versículo 19 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén y amén. Alabamos el nombre del Señor, ¿verdad? Si habíamos estado aprendiendo acerca de los procesos del perdón, ¿se acuerdan? Hace 8 días. ¿Y cuál fue el otro tema de hace 15 días? ¿Se acuerdan?
¿De qué? Del quebrantamiento. ¿Será que sí? ¿Será que no? Resulta que es procesos de bendición, procesos de perdón, y hoy vamos a estar viendo procesos de la fe. Los que les gusta tomar apuntes, en el día de hoy tenemos como tema procesos de la fe. Y mirando en estos procesos y este pasaje que hoy el Señor nos lleva a meditar, definitivamente, si pensamos un poco en eso, es triste ver en medio de la iglesia cantidad de creyentes que se dicen ser cristianos o creyentes, se lamentan, cristianos que se quejan y se alejan de Dios de manera frustrada, ¿no? Y entonces con ello también contaminan a otros con su amargura y con su frustración, y nos dejamos contagiar, ¿no? Es muy triste eso. Es muy doloroso ver hogares desbaratados, familias enteras destruidas, porque no tuvieron un verdadero compromiso de fe con Dios, a pesar de haber hecho tal vez algún día una declaración o profesión, la que llamamos de fe. Pero si no tenemos una vida de fe en Dios, de nada vale. Y ahorita vamos entonces a ver qué nos dice este pasaje con respecto a esto. Y todo este Marcos, desde el versículo 12 hasta el 26 del capítulo 11, nos está hablando de una narración, y es la narración de la maldición de la higuera. De por sí que es muy popular y nos acordamos de este pasaje. Y es un hecho que ilustra cómo Jesucristo, escúchenme bien, profetiza qué ocurriría, qué le ocurriría a Israel, pero también qué nos ocurrirá a nosotros o al pueblo, a la persona que se dice ser de él, cuando solamente andamos de solo apariencias. Y dice así las escrituras. Vamos a ver el primer aspecto del proceso de la fe. El primer aspecto está en el versículos 12 al 13. Conmigo de nuevo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Subraye esa palabra o esa frase, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. El primer aspecto de ese proceso de la fe es: Dios nos demanda algo. Digan conmigo: Dios me demanda algo. Y en esta mañana vamos a aprender. Dios nos demanda algo. Lo primero, y yo les dije que subrayaran esa primera frase, tuvo hambre. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía: Señor, esto nos ilustra. Y se cumple lo que dice en tu palabra en Juan 4:23, que el Señor busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí cuando dice tuvo hambre, y luego dice, y viendo de lejos, buscando, ¿cierto? Hallaba en ella algo. Él todo el tiempo, continuamente está buscando personas que no solamente, como este árbol, sean frondosos de hojas, aparentemente. Jesús vio por sus hojas tan frondosas que prometía que tenía frutos, que tenía higos, pero oh sorpresa, cuando fue a ver no tenía ni uno. Y entonces hay un dicho popular que dice: solo tilín y nada de paletas. Tilín, tilín y nada de paletas. Un árbol tan bonito con hojas hermosas, verdes. Yo me imagino Jesús con esa hambre y ve a este árbol frondoso, lleno de hojas, espectacular. Él dijo: no, tiene allá fruto, me voy a ver. Y no encontró nada. Y Jesús lo maldice, ¿no? No era que la higuera no tuviera hijos o higos,
porque no se suponía que debía tener, ¿no? El problema era que tenía hojas y eso prometía algo. Prometía tener frutos, pero no los tenía. Ese árbol estaba diciendo, aquí hay, venga, aquí hay. Y pongámonos a imaginar que tal vez a su alrededor habían muchos más árboles, también con hojas, o árboles sin frutos también. Pero él se detiene ahí, en ese árbol, frondoso, tal vez fue un poco diferente al resto que vio, que prometía algo y no encontró. Y la palabra del Señor nos dice y nos recuerda en San Mateo capítulo 3 versículos del 8 al 10, donde dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y más adelante en el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios nos demanda que no solamente tengamos una vida pretenciosa, de aparente santidad, de apariencia de adoración, de apariencia de obediencia, si tu corazón está lejos del Señor. De nuevo, el Señor tiene hambre y quiere hallar en nosotros, en su pueblo, los que fuimos comprados a precio de sangre. Quiere hallar en nosotros esos verdaderos hijos, que vivamos para Él y en Él. Inmediatamente eso nos lleva al versículo 14. Dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y nos lleva al segundo aspecto del proceso de la fe, o de los procesos de la fe, y es: debemos demostrar la fe. No podemos engañar a Dios, o no podemos engañarlo, porque entonces tenemos estos resultados o estas consecuencias. Al no hallar ningún fruto, entonces el Señor maldice la higuera. El árbol fue maldito, maldecido por su pretensión de hojas, por pretender ser, por su falta de fruto, como Israel. Y este pasaje lo vemos en el contexto. Si usted mira adelante en todo el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vemos en la mayoría de las versiones dice: entrada triunfal en Jerusalén. Vemos a un pueblo todo a una sola diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Él sabía lo que estaba pasando y sabía lo que había en los corazones de cada uno de ellos. Estaba viendo un pueblo que tenía la apariencia externa. Y entonces Jesús advierte a Israel y a nosotros del desagrado, escuchen bien, por parte de Dios, cuando tenemos la apariencia de llevar fruto, pero sin tener fruto en sí. Dios no se agrada cuando su pueblo lleva únicamente hojas, pero no lleva fruto. Cuando usted sencillamente se vuelve una persona activista y pretende hacer muchas cosas, y ojalá lo vean. El Señor no quiere eso. Y si miramos un poco, miramos lo que aconteció acá, es un milagro, ¿sí o no?
Un milagro extraño. El Señor declara, habla y dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. En todas las obras de Jesucristo, el ministerio de Jesús, es el único milagro, podemos decirlo, destructivo. Y entonces ahí se nos muestra el carácter de Dios, carácter de amor, pero también carácter de juicio, de justicia. Qué bonita ilustración a través de el ejemplo cotidiano y lo que pudo pasar en aquel momento Jesús con sus discípulos. Una lección muy importante que Jesús da a nosotros hoy por hoy. Dios no aprueba cuando profesamos algo sin ser real, cuando sencillamente caminamos o hablamos por hablar, o cuando actuamos hipócritamente. No quiere que vivamos de apariencias. No podemos engañar a Dios. Debemos demostrar fe en Dios. Debemos demostrar que somos de Dios, que vivimos para Dios. Y vamos al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Tenemos un tercer aspecto en ese proceso de la fe. Debemos tener en Dios, en su poder y autoridad, en su palabra. Debemos tener fe. Se lo repito, debemos tener fe en Dios, lógicamente en su poder, en su autoridad, en su palabra, porque siempre se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué dudamos entonces? Se levanta cualquier dificultad de nuestra vida y dudamos. Nos estresamos, lloramos, nos inquietamos. Y aquí el Señor nos muestra a su pueblo, a nosotros en esta mañana, que lo que Él dice, solo basta una palabra para que Él diga. Una palabra basta. Recordemos en el principio, en Génesis, que solo por una palabra Él decía: hágase, y se hacía. Y creaba. Es frecuente hallar personas que creen más en los culebreros, charlatanes, personas que le creen más al signo del zodiaco. Ay, yo soy esto, voy a mirar a ver qué pasa en este año, ¿cierto? Le creen más a esto, le creemos más a esto, y estamos pendientes a ver qué nos dice, porque es que yo quiero escucharlo, todo lo bonito de mí, lo que me vaya a pasar. Gente que da mayor crédito a los dichos de las personas, de lo que pueda decir, que más bien a la palabra de Dios, a pesar de identificarse con Dios, a pesar de decir: yo sé que hay un Dios, yo soy cristiano, a pesar de muchas hojas, pero realmente no estamos teniendo fe en su palabra, en su autoridad, en su poder. Y digan conmigo: porque siempre cumple. Digan conmigo: Dios siempre cumple. No lo dijeron como creyendo, no, están ahí todavía dudando. Dios es Dios de palabra. Siempre cumple. Y nadie puede impedir que se cumpla su perfecta voluntad. Usted puede
revolcarse, puede llorar, puede hacer, porque a veces tenemos esa concepción, ¿no? Si estamos llamados a vivir en santidad, a vivir dignamente, estamos llamados primeramente a creer en su voluntad, en su poder, en su autoridad. Y entonces, ¿cómo nos podemos equivocar o pensar de que tal vez, ay no, Dios, ¿por qué permite eso? ¿Por qué se equivocó? Es injusto. Eso no se cumple en mi vida. ¿Cómo podemos pensar que podemos vivir en rebelión o en desobediencia a su palabra? ¿Cómo podemos pretender escondernos o engañar? Tal vez a la gente, pero Dios no, usted lo sabe. Porque su palabra siempre se cumple. Y sus promesas, escúchenme bien, cuando yo vi esta verdad, me estremecí. Escuchen bien, el Señor siempre cumple sus promesas, pero también sus juicios. A caminar pianito, pianito derecho, porque Él siempre cumple sus promesas y sus juicios. Pedro, al igual que los demás, dice las escrituras que estaba con sus discípulos, ¿no? Al igual que los demás, vio que la higuera, de la cual dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, se había secado. La vio con sus propios ojos, que se había secado totalmente, dice las escrituras, desde las raíces hasta las ramas. Y usted puede pensar que estaba listo para ser leña, ¿no? Un árbol que apenas 24 horas atrás o menos estaba frondoso y aparentemente lleno de vida, pero sin frutos, ahora estaba completamente seco, fruto de la maldición dada por Jesucristo. Así se cumple, y el Señor nos muestra en este pasaje que así se cumple literal y completamente la palabra del Señor, tal como lo había dicho, lo cumple. Y ante eso mi alma tiembla. Miremos entonces, pensando en esto, que debemos creer en su poder, en su autoridad, en su palabra. Los discípulos seguían aprendiendo a confiar en el Señor, a creer en su palabra. Y eso nos lleva a un cuarto aspecto. Porque vemos una respuesta de Jesucristo en el versículo 22. Después de que Pedro le muestre, le dice, wow, mira sí se secó. Dice Jesús, tened fe en Dios. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Y eso entonces me llevó de nuevo a meditar en Hebreos 11. Miremos un momento Hebreos, no cierre ahí ese pasaje, sin dejar a un lado vamos a Hebreos 11. Y aquí en Hebreos 11 es una descripción histórica muy clara de lo que significa vivir por la fe, y nos enseña lo que significa tener fe en Dios de una manera práctica. Y miramos el versículo 1, dice, después la fe, digan conmigo, todos se lo saben, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí nos está diciendo. Pero en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 24 de Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 30 al 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Versículo 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Como quien dice: no hay mayor prueba de vivir de fe, en fe en el Señor. Ahí tenemos. Y nos está recalcando que aún así no nos guste, vamos a tener vituperios, dificultades. ¿Y entonces usted le va a dar miedo? No. Si somos hijos de Dios, somos sellados por el Espíritu Santo, por ende, entonces somos llamados hijos de Dios. Y el Señor entonces quiere que usted y yo andemos y creamos. Y dice las Escrituras, ahí estábamos leyendo, en el versículo 22, tened fe en Dios. ¿Tiene dificultades? ¿Está enfermo? ¿Que el esposo no se lo aguanta, que le hace la vida imposible, que el hijo se fue de la casa, que es grosero, que es desobediente, que están hablando mal de usted, que le fue mal en el trabajo, que no tiene trabajo? Dice el Señor, tened fe en Dios. Y aquí en Hebreos 11 tenemos personajes. Son una nube de testigos que tenemos para que también atendamos el llamado. Son ejemplo claro de vivir por la fe, confiando en lo que Dios ha dicho, creyendo que lo que Él dice siempre se cumple, tanto sus promesas, y ya lo había dicho, como sus juicios. Versículo 11 de Hebreos nos muestra cómo vivir en el verdadero temor de Dios, procurando siempre, escuchen bien, agradar a Dios antes que agradarse a sí mismos. Duro, pero de la mano del Señor lo podemos hacer, en el nombre del Señor. ¿Lo creen? Disfrutar de la comunión con Dios, eso nos dice el Señor. Aunque esto suponga peligros, aflicciones, en lugar de disfrutar, ¿y cuántos de ustedes lo han pensado? Yo lo he pensado, en tener placeres temporales, tal vez bienes materiales. No, el Señor quiere es que usted le sirva. Y si está por añadidura el darle lo que usted quiere, el Señor se lo dará según su perfecta voluntad. Amén. Solo confiando en las promesas del Señor, de nuestro Padre. Cristo vivió y murió en cumplimiento a la perfecta voluntad de Dios, revelada a su palabra, y resucitó conforme a sus promesas.
Y solo mirando a Cristo, el autor y consumador de la fe, confiando en las promesas del Señor, en esas promesas de perdón de todos nuestros pecados y de la vida eterna, podremos vivir, mis queridos hermanos, la vida de fe que a Él le agrada. Y eso nos lleva al versículo 23. Vamos al versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahí tenemos el quinto aspecto del proceso de la fe, y es podemos actuar en fe a sus promesas. Vivir de acuerdo a lo que Él ha prometido, instruye a sus discípulos y nos instruye ahora a nosotros, de que no dudemos de lo que Él dice, porque lo que nosotros, de la medida que tengamos esa fe en Él, en su obra, en su autoridad, en su palabra, entonces será hecho, porque es Él, no es usted, es Él, Jesucristo. Amén. Y entonces quiero que miremos un momento y quiero tener claridad en algo. No es confesión positiva, no son agüeros, no son mantras de que yo voy a decir una declaración. Últimamente se ha vendido esta idea, no sea positivo, declare la palabra, declare. Sí, la palabra está, la palabra del Señor, pero no es tanto la palabra que yo pueda declarar y con seguridad es que dígalo, usted es sano. No. Es el poder de Jesucristo, el poder creer en el poder de Él y en la voluntad de Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Debemos entender que debemos tener esa seguridad en el cuidado que Él tiene, la provisión, el amor del Señor hacia nosotros. Nuestro Padre Celestial nos quiere llevar no solo a hablar, sino a pensar, en actuar en fe a sus promesas, viviendo cada día, creyendo en lo que Él ha prometido todos los días de nuestra vida. No puedes estar seguro de algo a lo cual no crees. Tú debes estar seguro y puedes estar seguro de que Dios está contigo y que nada te puede apartar del amor de Dios. Y dice la palabra de Dios, y ahí está una alabanza, un cántico: nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Tú puedes estar seguro de Dios, que Dios está contigo y que nada te puede apartar de su amor. La Biblia lo dice, la palabra de Él lo dice. Entonces podemos decir a ese monte, como dice el versículo 23, muévanse, y ese monte sencillamente son las dificultades cotidianas. Y a pesar de esas dificultades, yo digo, tengo a Jesucristo, al Rey verdadero. Amén. Así es que esas dificultades no pueden impedir tu vida de fe en Dios, que no sea un impedimento. Tu vida de obediencia a la palabra de Dios hace que tú puedas estar gozoso. Amén. Y ahora los invito al versículo 24. Y dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed lo que recibiréis y os vendrá. Entonces nos enlista a un sexto aspecto, y es: podemos orar con fe en sus promesas. Si antes nos invitaba a actuar, ahora nos invita a orar con fe en sus promesas. Lo que pidiereis, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Eso dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Lo creemos? ¿Por qué no habremos de creerlo?
si es el Rey de Reyes, si es el Señor que hizo el cielo y la tierra, ¿por qué no habremos de creer? Si lo que dice y nos lo ha demostrado desde los primeros días, desde los comienzos, que lo que Él dice, lo cumple. Santiago 4:3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos ¿qué? Mal. Estamos pidiendo mal porque pedimos en nuestros propios deleites, ¿no? En nuestro propio egoísmo. Pero ahí nos está enseñando el Señor que al conocer la palabra de Dios, al conocerle a Él, a Dios, el Todopoderoso, su palabra, entonces conocemos que es agradable para Él. Entonces conocemos su carácter. Y entonces se cumple su palabra cuando dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, ¿qué significa? Si tienen fe en mí, si caminan conmigo, creyendo en mi poder, en mi autoridad, en mi palabra, porque lo que yo digo, lo cumplo. Amén. Entonces allí podemos orar. Porque estamos seguros de que cuando en el momento que usted abra sus labios para orar, pedir, usted lo va a hacer según la voluntad de Dios. Y cuando usted ahí en oración, usted con el Espíritu Santo, que el Señor le esté redarguyendo y usted diga, no, pero un momento, ¿qué pasa? No estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Señor, perdóname, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios no es como tú o como yo. Dios sí cumple lo que dice y hace lo prometido. Y entonces nuestro deseo como iglesia debe ser que Dios obre en cada uno de nosotros como Él ha prometido. Y veremos con asombro el maravilloso cumplimiento de su palabra. Amén. Y entonces al instruirnos al Señor a orar con fe en su palabra, nos va de nuevo encaminando, ya vamos terminando, a orar teniendo un corazón perdonador. Y vamos al versículo 25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y entonces séptimo aspecto es debemos perdonar, así demostramos que tenemos fe en Dios. O viceversa, si tenemos fe en Dios, eso nos debe llevar o nos empuja o nos mueve a perdonar. Y se conecta con lo que aprendíamos hace 8 días. Tener fe en Dios implica creer todo lo que Él dice, y Él dice que somos perdonados en Cristo. Él lo prometió y lo cumple. Esto, entonces, si somos perdonados, debemos manifestar ese perdón a Dios. ¿Y cómo? Perdonando a nuestro prójimo. Si has experimentado la gracia de Dios, mi querido hermano, iglesia del Señor, si has experimentado su perdón, podrás entonces perdonar también a tu prójimo. Ese prójimo es tu vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, el hermano. Y si no lo haces, simplemente no has experimentado realmente el perdón de nuestro Padre Celestial. Ojo con eso. No has creído en su perdón. No tienes la verdadera fe en Dios. Y entonces le negamos.
Por ende, no podremos confiar en sus promesas para una vida aquí y ahora y por toda la eternidad. Yo le invito a que con sus ojos cerrados le diga al Señor en esta mañana: yo quiero tener esa fe en ti, que nada me pueda mover. Tener esa confianza en ti, Señor. Con sus ojos cerrados, recordando en esta palabra de hoy, dígale al Señor: solo tú eres digno de toda confianza. ¿A quién más recurrir? Al Señor, al Creador, al que lo dio todo y lo da todo por mí. Solo tú, Dios, tiene todo el poder para cumplir todo cuanto has dicho. Mediante la fe en ti podemos recibir el regalo de Dios, ese regalo del perdón. Y entonces somos capacitados para poder perdonar a los demás y mostrar el amor de Cristo. Señor, alabamos tu nombre y siempre. Si usted puede, levante sus manos y dígale: Señor, de nuevo aquí estoy. Y si usted ha dudado de Dios, es tiempo de pedir perdón y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque le creo más a lo que me pueda decir la gente, a lo que pueda yo ver físicamente, pero tú hoy me estás llevando a moverme en fe por lo que tú eres, por lo que tú haces, porque tú tienes poder y autoridad, porque lo has demostrado, Señor. Alabamos tu nombre, oh Dios, hoy y siempre. Y si hay alguna petición que usted le ha dado, le ha pedido al Señor o ha puesto delante de Dios, si usted ve que no recibe respuesta, realmente Dios está obrando en esa petición. Dígale: Señor, enséñame a ver con tus ojos y a moverme bajo tu voluntad, oh Dios. Aquí estoy. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Gracias, amado Dios. Y quiero que escuchemos una canción. Y esa canción habla de la fe. Creo que ustedes recibieron también la letra. Si tienes fe, y ahí en ese espíritu de adoración al Señor, alabamos el nombre de Dios. Gracias, Señor. Sigue adorando a Dios. Te alabo. Juntos tú y Padre. yo Gracias. podemos vencer. Y el coro de Si la en el canción dice: si poder tienes de fe, Dios si tienes fe, grandes sabemos montañas creer. tú moverás. Si fuere Todo fe lo como un grano de malo, mostaza, el enemigo a tus pies Él lo vendrá borrará. a caer. Recuerden, no Todo es tener pecado, fe en la fe, es Él tener lo fe quitará. en Dios. Si tienes fe, Gracias, si tienes amado. fe, Yo le invito a que se ponga de pie. grandes montañas tú moverás. El Señor nos dice en su Si palabra fuera que tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si usted está junto Si a su tienes familia, fe, si pónganse de tienes las fe, manos y dígale: Señor, grandes quiero caminar montañas en fe contigo. Que ese tú caminar moverás. sea el
testimonio de mi vida hacia los que están conmigo, Señor. Por donde yo me mueva, amado Rey. Gracias porque hoy nos llevas a meditar y a reconocer tu grandeza, Señor. Tu poder no tiene límite. Tú eres el que dijo, tus pecados son perdonados. Levántate y anda, Señor, a ese mismo Dios. Hoy adoramos, exalte al Señor y dígale gracias, gracias mi Rey. Hoy quiero realmente hablar, pensar, actuar, creyendo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y dice así, un poquito más fuerte, por favor. Juntos tú y yo podemos vencer. Y vamos a cantarlo. Sí. Si en el poder de Dios sabemos creer, todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Y vamos a cantar juntos. Si tienes fe, si tienes fe, Grandes montañas tú moverás. Si fueres fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Aleluya, Señor, gracias. Si tienes fe, si tienes fe, Grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Así es. No saben cuánto hemos desperdiciado el obrar y el caminar en fe. El Señor hoy nos invita a caminar en fe. Y de nuevo cantemos, juntos tú y yo podemos vencer. Juntos tú y yo podemos vencer. Si en el poder de Dios sabemos creer, todo lo malo Amén. Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Así es, Señor. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Siempre recordemos, dificultades, enfermedades, problemas, disensiones. Jesucristo está, Dios está con nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga.
Qué hermosa palabra hemos tenido en el día de hoy. Y le pedimos a Dios que nos siga guiando en esos procesos de fe y que sea cada uno de nosotros siguiendo su voluntad. Bueno, amada iglesia, los anuncios para esta semana. Miércoles, tiempo de la palabra a las 6:30 de la tarde, aquí en la presencialidad o en la virtualidad. Jueves, 7 de la noche, escuela de formación ministerial por la plataforma Zoom, 7 de la noche. Viernes a las 4:30, reunión de damas por plataforma Zoom a las 4:30. El viernes a las 6:30, tiempo de intimidad con el Padre, aquí en la presencialidad o desde las casas. Sábado, a las 4 de la tarde, reunión de jóvenes. El domingo nuevamente las 3 reuniones, 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11. El próximo domingo estaremos de fiesta. Estaremos celebrando el aniversario 107 de la Iglesia Presbiteriana de Girardot. Así que todos bienvenidos. Ahora recibiremos de parte de nuestro pastor Leonel Martínez la bendición final. Bien. Yo los invito a que se pongan de pie, mis queridos hermanos. Es un privilegio el amanecer hoy, tener vida, disfrutar de lo que el Señor hace con nosotros y por nosotros, por su palabra. Así es que cerramos nuestros ojos, amado Señor, en esta mañana te alabamos. Nos vamos para nuestra casa, Señor, diciéndote gracias por tu voluntad. Gracias por tu palabra dada, Señor, a nosotros. Permite que podamos, Señor, con denuedo seguir testificando de ti, Señor. Y que la paz de Dios que gobierna, su misericordia, su bondad que es infinita, esté guardándolos, guiándolos. Y nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Sola y vacía me encontré, necesitada y abandonada me hallé. Me sentí perdida, no supe a dónde ir, pero fue cuando te hallé a ti.